Continuamos con la presentación del doctor Julián Rivera, haciendo lectura a su currículo. Es subdirector del Centro de Investigación Viales en la UTN, ingeniero civil, magíster en transporte y logística, doctor en ingeniería por la UTN, ACID en Premio Internacional a la Innovación en la Carretera Juan Antonio Fernández del campo de la Asociación Española de la Carretera 2020. Premio de la Sociedad Argentina de Ingenieros de Tránsito a la Seguridad Vial en 2006, investigador y director de proyectos, programas e incentivos del Ministerio de Educación, experto por asistencia técnica a proyectos viales y de transporte en Perú, Ecuador, Paraguay y Guatemala, por la Cancillería Argentina en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, es docente en posgrado de transporte e ingeniería vial en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Becario en la Universidad de Zaragoza y pasante de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Procedimos con la presentación del doctor Julián Rivera con el tema de inclusión de mezclas asfálticas con cementos asfálticos modificados en los métodos de diseño estructural de pavimentos. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Voy a poner a compartir. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores la posibilidad de estar charlando hoy con ustedes. También agradecerle a todos los que están presentes. Quiero felicitar a Nadia, recién le hice la consulta y me olvidé de felicitarla por la presentación, qué mal que estuve. Estuvo muy interesante y esperamos poder relacionarlo de alguna manera con lo que vamos a ver ahora. Yo creo que algo de afinidad puede haber en ciertos conceptos. Bueno, como me han presentado, yo pertenezco al LEMAC, que es el Centro de Investigaciones Viales que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en Argentina. Es el LEMAC, la Universidad Tecnológica, la UTN, es una universidad federal que está a lo largo de todo el territorio nacional, con unas 30 casas, que se dedican exclusivamente a ingeniería, y nosotros somos el Centro de Investigación Vial, que tiene esa universidad, tiene otro centro de investigación en otras temáticas, distribuido en todo el país. Y como miembros del LEMAC también somos, la mayoría, docentes de la carrera de Ingeniería Civil en nuestra facultad regional. Entonces, cuando me invitaron a poder comentarles algo a un grupo de alumnos que hacían alguna actividad relacionada con la investigación y formación en lo que es Ingeniería Civil, dije, bueno, vamos a ver de los varios temas que uno podría estar abordando, se me ocurrió que el de ver cómo es que podemos incluir este tipo de mezclas en los diseños estructurales, que es un tema que no muchas veces en el grado lo damos de la manera que podemos dentro del tiempo. Es un tema importante, pero claro, dentro de todas las cuestiones que uno da en la formación, a veces se puede perder. Entonces me pareció interesante poder reforzarlo un poquito. Espero que sea del interés de ustedes. El tema es el siguiente. Los métodos de diseño estructural de pavimentos, en el amplio espectro, muchas veces cuentan con cierto problema cuando nuevas tecnologías surgen y deben ser de alguna manera nuevas tecnologías en cuanto a pavimentos, y que tienen un componente desde ese punto de vista estructural, pero el hecho de ser tecnologías novedosas, de tener alguna característica moderna en cierto aspecto, muchas veces complica en cierto modo esa tarea de poder reflejar las bondades que tiene el material, lo que lleva a ciertas complicaciones y que van perdurando en el tiempo. Entonces vamos a ver cómo esto, con un ejemplo que es el de las mezclas asfálticas modificadas, cómo esto se da, cuáles pueden ser las líneas de solución y que son también posiblemente líneas de investigación, líneas de acción que uno puede profundizar desde un grupo, desde convocatorias como la que actualmente tenemos, y que además también pueden tener algún componente de investigación. Entonces por eso el haber elegido esta temática.
¿Qué sucede? No sé si hay un micrófono abierto, si me están escuchando bien, porque yo escucho un sonido. Bueno. Sí, doctor, lo estamos escuchando bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces, básicamente, los métodos de diseño estructural con los que contamos hoy en día, de manera explícita y muchas veces con ciertas cuestiones manifestadas de forma implícita, o sea que no se dejan ver tan claramente, tipo mecánico empírico. Tienen algún componente mayor o menor punto de vista del análisis mecánico de los materiales y de sus comportamientos, y también algún componente del tipo empírico relaciona a leyes de deterioro, por ejemplo, con las que cuentan los métodos de diseño. Esto, como les digo, el espectro de la estructura lo muestra de diversas maneras y así a esto. Pero digamos que de alguna manera los métodos de diseño estructural me piden que yo pueda, a través de la respuesta estructural del material, modular del material, no se preocupen por el formulario, ahí es solamente un ejemplo, yo pueda decir ciertas características de los materiales. Además, en el amplio espectro de los métodos de diseño, existen distintas variantes en cuanto a cómo eso se refleja como una herramienta de uso, por modelos de diversos orígenes y de diversas cosas. Entonces, hay algunos diseños que son de preeminencia empírica, otros que son con una preeminencia mecanicista, algunos compensan un poco los aspectos, algunos bajan de una forma simplificada a través de una respuesta estructural de los materiales a lo largo de toda la vida útil homogénea, para simplificar, otros que no, otros que van dando un daño incremental a los materiales y van modificando la respuesta estructural. Ahí les puse un grisecito oscuro porque no nos vamos a meter básicamente muy fuerte en eso, para no aplicar la selección. Hay algunos que recurren de alguna manera a una temperatura de referencia constante, estamos hablando de método de diseño medio, y hay una respuesta del tipo reológica importante, entonces una fuerte incidencia de la temperatura. Hay otros que hacen climáticos, que son descripciones más fuertes de lo que es el clima del lugar en donde se está haciendo el análisis. Otros básicamente toman algunos ejes de cargas representativos, que se relaciona bastante al concepto del eje equivalente, si se quisiera. Otros lo hacen de una manera más compleja, tomando la distribución de carga como una distribución continua, yendo a lo que es el espectro de carga. Tampoco nos vamos a meter del todo en ese aspecto, y varias consideraciones más. Las nuevas tecnologías incorporan nuevas sistemáticas de ensayos y nuevas especificaciones técnicas. En lo que hace al tema de los cementos, pero es una tecnología que ya tiene en el mundo muchísimos años, pero que va hablando y que aún no se resuelve en cuanto, o de una manera clara y homogénea, no se resuelve a nivel mundial y tampoco está resuelto a nivel latinoamericano. Subsiste este problema entre lo que es la tecnología desde el punto de vista de los materiales para ciertos tipos de materiales, en específico lo vamos a ver para lo que son las mezclas asfálticas que utilizan cementos asfálticos modificados y mezclas asfálticas estructurales, respecto de lo que es la forma de poder considerarlas y justificarlas desde el punto de vista estructural. La tecnología de los materiales, la evolución en cuanto al diseño de esas mezclas estructurales,
ha ido desde lo convencional, seguramente en lo que va a ser la formación básica de grado que tengan para lo que es el diseño de una mezcla fáltica, pero además actualmente se complementa con toda una serie de medidas de desempeño de la mezcla, porque se ve que con Marshall no es suficiente, que es lo que comúnmente se conocen como medida de performance en su versión en inglés, que ayudan a conocer esa mezcla de diversos parámetros. Y entonces ahí le doy algunos de los ensayos que permiten, además, conocer al aspecto de la mezcla, sobre todo en distintas especificaciones técnicas, de alguna manera recogen estas nuevas mediciones de desempeño para complementar lo existente. Entonces yo les voy a poner como ejemplo lo que tenemos acá a nivel nacional. En Argentina, como especificación técnica para este tipo de mezclas, un concreto asfáltico en caliente denso, de cierto tamaño máximo, por ejemplo, tamaño máximo 19, que especifica, encontramos a cierta edad mínima, y de manera independiente si el cemento asfáltico utilizado es del convencional o es modificado, algunas condiciones en cuanto a su potencial para la deformación plástica en Argentina a través de un ensayo que se conoce como el Wheel Tracking Test. Esto es lo que se relaciona con la potencialidad que tiene la mezcla asfáltica de generar agüento en la vía. La huella de sal que todo percibido. Bien, entonces, en cualquier cuestión que hacemos de ingeniería, los ingenieros estamos buscando una modelización porque no usamos la realidad, sino que tomamos una versión simplificada, la cual podemos simplificarla de una manera más fuerte o no tan fuerte. Entonces, cuando decidimos modelizar, damos un grado de complejidad a ese modelo. Cuanto más complejo, menor error de especificación, porque para eso lo hacemos más complejo el modelo, pero además incorporamos cada vez más cantidad de variables, más difíciles de medir, y que se interrelacionan en algoritmos cada vez más complejos. Entonces hay un error de medición asociado que va creciendo con la complejidad del modelo que estoy adoptando. Por lo tanto, hay un error total que se compone por el error de especificación con el error de medición, y que lleva a que exista un grado de complejidad dado para cada tema que yo quiero resolver, un grado de complejidad dado del modelo, que es el que me lleva al menor error. Por lo tanto, un grado de complejidad que es el óptimo, y que no siempre es el más alto. Incluso, para un mismo problema, si nosotros medimos con diferente calidad, o si quieren decirlo de otra manera, disponemos de diversos recursos para medir, el error de especificación siempre va a ser el mismo, pero va a ser distinto el error en cuanto a medición. Por lo tanto, en lugares en donde se mide de cierta manera y con cierta cantidad de recursos, puede ser que la complejidad óptima, el rango de complejidad óptima para resolver un problema, utilizando un modelo, sea superior que el rango óptimo del modelo que emplee en lugares en donde por ahí no estamos usando tantos recursos en las mediciones. Para decirlo de una manera más sencilla, y esto solamente para darle un soporte teórico a los que les quería comentar, es muy probable que modelos que nos vienen impuestos de afuera, de países, digamos a nivel latinoamericano, de países que no son los nuestros y que no tienen nuestra forma de disponer de recursos y demás, es muy probable que tengan un grado de complejidad que está por encima del que es nuestro rango de complejidad para un estado óptimo. Por lo tanto, es un tema del ingeniero constante en todos los aspectos de lo que debe resolver, encontrar la escala de la herramienta para la escala del problema en su lugar. Una frase que usamos siempre es:
no ir a la guerra con un papamosca ni tratar de matar moscas a cañonazos. Hay que encontrar el rango de la herramienta como para poder resolver el problema que tengo en el lugar que tengo. Entonces, ¿qué sucede? El ingeniero, cuando tiene que resolver este problema, dicen, tengo una mezcla asfáltica modificada y la quiero poder justificar desde el punto de vista estructural, porque es una mezcla asfáltica del tipo estructural. Hay mezclas que no lo son, pero esta sí lo es, que es la que usamos en el 90 y mucho por ciento de los casos. Entonces dice, bueno, a ver qué hago. Y va a lo más sencillo, y va a reglamentos, y entonces si está trabajando en Centroamérica, encontrará un manual centroamericano de diseño de pavimento. Si tiene que trabajar bajo alguna, para desarrollar un proyecto que esté bajo el concepto del Banco Interamericano de Desarrollo, buscará sus términos de referencia. En Nicaragua en específico hay un manual que establece cómo hacerlo. En Perú también está el manual de carreteras que establece los lineamientos, y así esto fue en una búsqueda muy rápida para ver qué es lo que hay en los distintos países latinoamericanos. Y lo que ven, más allá de alguna otra alternativa, es que aún hoy por hoy, reglamentariamente en Latinoamérica, el método por excelencia recomendado en nuestros reglamentos para resolver algún problema es la guía ASTO 93. Entonces, ¿qué sucede? La persona que tiene que resolver ese inconveniente de la manera más sencilla, en el rango acotado y más adecuado, supone que es la guía ASTO 93 aquella que le va a dar la posibilidad de solucionar la temática y ese diseño estructural. No nos preocupemos por el formulario, están solamente para decirles que esa guía ASTO 93 tiene un modelo para pavimento flexible, que es el que vemos allí, que está basado muy fuertemente en tramos de prueba, los road tests, que son tramos de prueba en donde se fueron midiendo diversos aspectos que tienen una componente mecánica. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los estudiosos dicen no hay una componente mecánica. Para mí, para el concepto que estamos viendo acá, sí, porque se midieron cuestiones relacionadas con la mecánica en esos tramos de prueba, y se arriba a un modelo, que es el que vemos allí, en donde se alcanza un número estructural necesario, tengámoslo así, por si existen algunos que no conozcan sobre la temática, no nos preocupemos, un número estructural necesario, es decir, el modelo me termina diciendo cuánto necesito dar con un diseño estructural necesario, y yo aporto un número estructural a través de un paquete estructural, de un pavimento, que debe ser al menos mayor o igual, digamos, sino al número estructural necesario. O sea, yo debo conformar un requisito en cuanto a lo necesario con lo que aporto. Y en eso que aporto intervienen las distintas capas, entre las cuales se encuentra la capa asfáltica, que es la que queremos analizar, que tiene un espesor dado y un coeficiente de aporte estructural, es decir, un valor que por unidad de espesor me da una resistencia estructural, me dice cuánto aporta estructuralmente esa mezcla. Es decir que si yo tengo una unidad de espesor, por ejemplo pulgada, me aporta tanto. Si yo tengo 2 unidades de espesor, se multiplica ese coeficiente unitario por 2 y me va a aportar tanto. Todo suma a generar el número estructural aportado. Esto es temática básica de cualquier formación en ingeniería civil, si quieren en Latinoamérica, como para poner un ámbito acotado. ¿Cómo se utiliza la guía de diseño estructural ASTO 93 en su versión para pavimento flexible? Ahora, ¿qué sucede? ¿De dónde surge ese coeficiente de aporte estructural? Cuando yo voy a ver la guía de diseño, tengo que hacer alguna serie de simplificaciones. Esto surge a través de ensayos modulares del tipo dinámico, que se hacen con distintas frecuencias, a distintas temperaturas, y que tienen ciertas condiciones adicionales que vamos a ver hacia el final de la charla. El tema está en que, de una manera simplificada, la guía me da que con el módulo de respuesta, yo entro, un módulo de respuesta que se supone que debe ser a 1 Hz de frecuencia, que uno lo tiene a 20 grados centígrados, me da un coeficiente de aporte estructural. Si uno va y busca versiones anteriores de la guía reflejadas en algunas otras publicaciones, esto lo muestran en vez de así con este grafiquito en una tabla, es coincidente, pero además lo asocian con la estabilidad Marshall, que es un ensayo, el más convencional de los ensayos,
que es del tipo estático, es la probetita cilíndrica en 2 mordazas, se le aplica una fuerza, una carga del tipo estática, se mide la deformación máxima, en la deformación a la cual se obtiene la carga máxima, y esa es la estabilidad. Vamos a decir, se mide en kilos, en newton, es una fuerza. ¿Está bien? Es estático. Cada mezcla asfáltica va a tener una única estabilidad. Ahora, ¿qué pasaba? La especificación técnica me establecía que yo tenía que cumplir con cierta estabilidad, independientemente de si lo que utilizo es un cemento asfáltico convencional o modificado, porque es así. No es que el cemento asfáltico modificado me vaya a dar más estabilidad. Lo que me va a dar es menor, por ejemplo, agüellamiento, que era el otro parámetro con el que tenía que cumplir, pero no me va a dar más estabilidad, no es lo que yo estoy buscando. Y además, por si no lo sabían, el cemento asfáltico modificado es más caro, por lo tanto la mezcla asfáltica modificada es bastante más cara que una mezcla asfáltica convencional. No es posible dar números certeros porque todo depende de dónde lo voy a utilizar, porque la disponibilidad de agregado, la disponibilidad de cemento asfáltico, de los equipos, cómo voy a colocarlo, qué tipo de obra sea y demás. Pero supónganse que una mezcla asfáltica modificada tenga un costo un 30% por encima de una mezcla asfáltica convencional, como para tener un rango. Entonces, es más cara, pero tiene la misma estabilidad, o sea que yo no la puedo usar en menor espesor, porque las dos se comportan de igual manera. Entonces, ¿cómo hago para justificarlo? Y entonces ahí el ingenio humano empieza a ver cómo es que puedo introducir algo en un método empírico, es decir, basado en experiencia, de una tecnología que se desarrolló después de esas experiencias. El método empírico se basó en tramos de prueba en donde no se utilizaron estas mezclas. Pero, claro, es la que está por reglamento, entonces yo digo, de alguna manera me la tengo que ingeniar para poder utilizar esto, que es nuevo, en el método que el reglamento me está diciendo que debo emplear. Y entonces aparecen distintas elucubraciones. Por ejemplo, Pablo del Águila ha dicho, bueno, si yo sé que con mi mezcla asfáltica modificada resisto a fatiga. La rotura de fatiga es esa que se da consumiendo a fatiga en el material y no a una carga máxima, sino que a reiteración de cargas que van consumiendo a fatiga. Yo sé que a fatiga resisto 2 veces con una mezcla modificada mía, generalmente respecto de la convencional, entro en algunos modelitos que pueden ser esto o alguno más sencillo de deterioro, y partiendo de un módulo que tendría la mezcla convencional, si va a resistir por 2, lo que hago es despejar el módulo que tendría la mezcla modificada y vengo a un coeficiente de aporte estructural más alto. Si ustedes recuerdan de lo que vimos en un par de diapositivas atrás, una mezcla asfáltica convencional tiene un coeficiente de aporte estructural, para decir algo, 0,42 por pulgada. Es adimensional en ese sentido. 0,42 aporta por pulgada. En cambio me dice, esta mezcla modificada estaría resistiendo aproximadamente 0,60 por pulgada. Claro, como resiste 0,60, supónganse 0,40 contra 0,60, resiste un 50% más. Por lo tanto, cuando tengo que cubrir, puedo jugar con tener un espesor menor, y al tener un espesor menor, puedo llegar a justificar económicamente. Esto que parece bastante raro, de que se relacione con el módulo, lo cual no tiene nada que ver, resulta que no es tan raro porque aún hoy especificaciones, publicaciones en revistas de referato y relacionado con actividades hechas realizadas en departamentos de transporte de Estados Unidos y de Canadá, es decir, que tienen todo un avance de por medio en sociedades que por ahí tienen algún avance de por medio en lo tecnológico marcadamente mayor que lo nuestro, siguen reflejando de alguna manera, en esto está puesto en inglés, pero créanme que lo que dice es más o menos que ellos terminan de algún modo tomando un coeficiente de aporte estructural de 0,57, que es más o menos el 0,60 que llegó Pablo con su análisis, Pablo del Águila, que es de Perú. ¿Está bien? Entonces es algo que parece raro, pero que aún incluso en algunos departamentos de transporte, que son como las direcciones de vialidad, que es como las ABC de Bolivia, pero digamos para cada una de las provincias o de estados en Estados Unidos, siguen utilizándolo al método y haciendo alguna elucubración más o menos como la que le comentaba que hizo Pablo.
O incluso algunos van un poquito más y dicen, bueno, no, yo sé que no tiene nada que ver la respuesta estructural con esto, porque la respuesta estructural tiene que ser la misma, porque tiene la misma estabilidad. Entonces lo que busco es, por ejemplo, un parámetro como este, que lo podemos llamar TBR o con otra sigla, pero es un coeficiente que me permite relacionar tramos de prueba. Supónganse, yo hago un tramo de prueba que tiene exactamente la misma mezcla en espesor y demás, pero una tiene cemento asfáltico convencional y otra modificada. Entonces, ¿qué pasa? Mido, por ejemplo, el agüellamiento y digo, a ver, ¿cuántas cargas me llevan para tener un agüellamiento de 5 milímetros? Entonces, en la convencional por ahí me lleva 1 millón, y tal vez en la modificada me lleva 2 millones de ejes. Entonces dice, ah, bueno, entonces hay una relación en cuanto al agüellamiento 2:1. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Meten en el método de diseño estructural, en vez de decir, pasan, en la realidad, supónganse, van a pasar 15 millones, dicen, no, yo voy a calcular con 15 dividido 2, porque sé que al hacerlo con un asfalto modificado, baja a la mitad el agüellamiento en ese estudio que yo hice en un tramo de prueba. Entonces dice, bueno, tomo un TBR que lo que dice es, la solicitación que virtualmente voy a usar de cálculo es, no me acuerdo qué número dije, 10 millones, en vez de 10 millones uso 5, porque uso cemento asfáltico modificado. Y si lo tengo que hacer con un cemento asfáltico convencional, lo uso con 10. Es una solicitación virtual. ¿Cuánto van a pasar a lo largo de la vida útil? Van a pasar 10 millones. Pero yo lo calculo con 5 millones porque uso un material que sé que tiene este coeficiente en cuanto a un tramo de prueba. Ahora, ¿qué sucede? Se sabe, por los tramos de prueba justamente, de que ese coeficiente no es único a cualquier rango de deformación. Es decir, que si yo hubiera medido ese coeficiente a 6 milímetros, hubiera tenido un coeficiente distinto, y si lo hubiera medido a 7 sería distinto. Entonces, tampoco esta es una solución muy adecuada. Me permite utilizar la guía ASTO 93, pero tampoco es una solución muy adecuada. La conclusión a todo esto es que si me pongo a buscar, entonces tengo que empezar a buscar con otras guías. Por ejemplo, puedo llegar a caer en algo como lo que establece el Instituto Mexicano del Transporte, con el PEP 3.0. Vean, 2016, la última versión que lanzaron. Entonces, cuando voy a ver cómo le digo que va a estar trabajando la mezcla, le voy a poner una temperatura de referencia que va a identificar a donde va a estar involucrada la mezcla asfáltica, una frecuencia. Esto tiene que ver con la velocidad del tránsito. Para decir algo, es como si fuera una velocidad representativa cercana a los 60 km por hora, y voy a decirle que el cemento asfáltico que voy a buscar, que voy a utilizar, va a estar identificado por el PG. PG es el grado de performance, que es un parámetro que me dice la temperatura máxima y mínima a la cual va a estar sometido un asfalto en la mezcla asfáltica, en la obra. No es la temperatura ambiente, sino la temperatura de la mezcla, que suele ser superior, cuando se trata de altas temperaturas, a la temperatura ambiente, bastante superior. Y no es solamente un guioncito, sino que es un negativo. Entonces, por ejemplo, un cemento, para explicarlo rápidamente, un cemento asfáltico que tiene PG 70-22 es que va a tener una temperatura máxima ante ciertas condiciones de 70 grados centígrados y una temperatura mínima a la que va a estar sometida en un momento de menos 22 grados centígrados. ¿Está bien? Ahí, no cualquier cemento asfáltico logra grados altos de performance. Entonces, es muy posible que cierto PG lo logre con un cemento asfáltico modificado, y otros que son más sencillos lo logre simplemente con cemento asfáltico convencional. Ahora, hay grados intermedios de PG en donde lo puedo lograr tanto con el convencional como con el modificado. Y resulta que cuando le tengo que explicar al método cómo es que funciona la mezcla, no el tipo de cemento asfáltico, resulta que no hace ninguna distinción en cuanto a respuestas que yo le pueda decir, bueno, esto, está bien, tengo este PG, pero en este caso lo estoy haciendo con un cemento asfáltico modificado y no tengo manera de decírselo al método. Entonces, cuando uno empieza a buscar por fuera de la guía ASTO 93, puede encontrarse con métodos que no tengo nada contra este método, sino que lo que digo es que en este caso en particular,
no me permitirían reflejar de algún modo que yo estoy usando un cemento asfáltico modificado y no me resuelven el problema de tener algo que es más caro de emplear y que yo sé que tiene mejor comportamiento, o al menos no me lo permite de una manera sencilla. ¿Es lo que sí habilitaría un estudio de este tipo? Un análisis en donde yo pudiera incorporar algún indicio en este tipo. Espero no estar embarullándolos mucho, sé que sí. El lema detrás de esto es: si no puedes convencerlos, confúndelos. Eso ya sé que lo logré, pero vamos a ver si con un empujoncito más puedo terminar de darles el panorama para poder plantear bien la discusión. Lo que sí me permite analizar esto como una línea de conocimiento son los métodos que tienen eminencia mecanicista, es decir, que son muy fuertemente basados en lo mecanicista, que responden de alguna manera a este diagrama de flujo de análisis, que no me voy a meter en esto, pero que es una estructura de análisis en donde una de las grandes incógnitas que le tengo que decir, de alguna manera, traducir de alguna manera al método de diseño, es el módulo de respuesta de los materiales. Entonces, mi problema es cómo le digo al método de diseño, al modelo, el módulo de respuesta que están teniendo los materiales. Y es el problema, pero es además el lugar, la ventanita por la cual yo puedo encontrar la solución a este tema que les estoy planteando, que no tiene una solución homogénea al día de hoy. No es porque no exista la solución, sino porque no se está implementando. Cuando yo a estos métodos de manera conceptual y genérica les quiero decir algo respecto de los materiales, si el material es del tipo que tiene un fuerte componente respecto a la inclusión de un ligante hidráulico, como fue el caso de los materiales que nos acaba de comentar Nadia, esos materiales suelen adoptarse de una manera simplificada como con un módulo de respuesta constante, que es independiente de variables exógenas, que tienen que ver con magnitud de la carga, temperatura y demás. Cambia un poco, pero a los rangos que quiero analizar, voy a decir que ese módulo es constante. Cuando el material se identifica más por ser un material no ligado, un suelo, un estabilizado granulométrico, piedras, para decirlo de otra manera, lo que suele identificar, lo que me permite saber cuál va a ser el módulo de respuesta de esos materiales, tiene que ver con qué tan contenido está ese material, qué tan contenido está, y la magnitud de la carga que le esté llegando. Y eso se traduce al método de diseño estructural mediante un concepto que se conoce como de ecuación constitutiva, que no vamos a entrar en él. Nos interesa ver, en cambio, por lo que estamos analizando en esta charla, aquellos materiales que tienen un fuerte comportamiento debido a su ligante asfáltico presente, es decir, las mezclas asfálticas, en donde, como el ligante es asfáltico, tiene un componente de comportamiento reológico muy fuerte, es decir, que depende ese módulo de respuesta muy fuertemente de la velocidad con la cual se aplique la carga y de la temperatura que yo tenga. Y eso da lugar a lo que se conoce como la curva maestra. ¿Qué es esto de la curva maestra? Es un modelo de análisis en donde resultados en cuanto a respuestas estructurales que yo puedo tener a distintas frecuencias de carga, que tiene que ver con distintas velocidades que tendría de la carga en la vialidad, y ante distintas temperaturas, que tienen que ver con las distintas temperaturas imperantes en el pavimento durante la vida útil, se alinean de alguna manera mediante algún modelo conceptual como para sacar mayor provecho a los resultados. Esto se puede realizar de manera analítica de diversas maneras, pero para verlo de una forma gráfica simplificada, lo vamos a analizar en un par de filmitas. Yo lo que tengo acá con distintos simbolitos son módulos de respuesta. Esto está en escala logarítmica y logarítmica, pero no nos preocupemos. Son módulos de respuesta que yo tendría ante una temperatura dada, cada simbolito tiene que ver con una temperatura, en distintas frecuencias de ensayo. Yo tengo un equipo que ensaya la mezcla asfáltica a distintas frecuencias de carga. Entonces hay veces que aplica la carga con pulsos más rápidos y otras veces con pulsos más lentos, por decirlo de algún modo. Lo ensayé entonces con distintas frecuencias y a distintas temperaturas.
Entonces el método, el concepto de la curva maestra, ¿qué dice? Dice, miren, yo tenía esta temperatura y a una temperatura menor, por eso me dio mayor módulo, encontré que cuando ensayé a esta frecuencia, a esa temperatura menor, tuve el mismo módulo que cuando ensayé a esta frecuencia en una temperatura mayor. Por lo tanto, existe un desfasaje propio entre ese rango de temperatura que yo puedo tomar de forma tal para que todos estos cuadraditos, si mi temperatura de referencia a la cual yo quiero analizar todo es la de los triangulitos, pueda ser llevado, corregidos a esa temperatura. Es decir, esto es como si yo hubiera ensayado a esta temperatura el mismo material a estas frecuencias, que hay veces que el equipo de ensayo no me lo permite hacer. Por eso es que hago esta elucubración. Y luego, ¿qué dice? Dice, pero ¿qué pasa? Están los rombitos. Y los rombitos, si yo me fijo, este rombo tiene a esta frecuencia el mismo módulo que este cuadradito a esta frecuencia. Por lo tanto, yo puedo corregir los rombitos a los cuadraditos mediante esta magnitud. Pero los cuadraditos los podría corregir a los triangulitos mediante esta magnitud. Por lo tanto, entre rombito y triangulito, tengo esta magnitud de corrección. Entonces, corrijo. Y amplío más el rango de frecuencias para la misma temperatura de referencia. Y lo mismo pasa con temperaturas que están por encima de la de referencia. Lo que pasa es que las corro, en este caso, hacia la izquierda. Entonces, alineo a las estrellitas y a los circulitos respecto de lo que es los triangulitos. Y logro así una curva que identifica para una temperatura dada todo un rango de módulo de respuestas para las distintas velocidades que yo tuviera del tránsito. Y esto además lo puedo hacer para las distintas temperaturas. O si quiero, dejo quieta la frecuencia y hago un gráfico módulos temperatura, en donde tendría una curva similar, pero contraria, y tendría para distintas velocidades, distintas curvas de módulo de respuesta. Esto es lo que de algún modo me empieza a poder decir, la mezcla fáltica modificada es mejor. ¿Por qué? Porque en el rango de interés de velocidades, si lo planteo en cuanto a las velocidades para una temperatura dada, la mezcla fáltica modificada va a tener menor variación de módulo de respuesta que aquella que no está modificada. Entonces, la que no está modificada va a ser muy rígida en épocas frías, muy blanda en épocas calientes, o va a tener una respuesta muy rígida a altas velocidades y muy blanda ante bajas velocidades. En cambio, la mezcla fáltica modificada se va a comportar de una manera más homogénea, y esa es una ventaja. Esa es una ventaja que a lo largo de la vida útil me va a dar la posibilidad de utilizar menores espesores. ¿Por qué? Porque da mejores respuestas de manera acumulada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo reflejar adecuadamente una mezcla fáltica modificada cuando la estoy analizando desde el punto de vista mecanicista y tengo la posibilidad de jugar con la curva maestra. Entonces ahora sí, digo, entonces ahora me voy a fijar en los métodos de diseño estructural que tengan una fuerte base mecanicista, como puede ser el MPDG de la NSHRP, que algunos llaman, porque también participó ASTO en esto, y ahora lo está, como vamos a ver, llevando adelante ASTO, la guía ASTO 2015. Son nombres nomás, pero digamos que estamos más o menos hablando de lo mismo. Si voy a ese método, lo que veo es que ahí tengo, y me dice, para distintas frecuencias y distintas temperaturas, la posibilidad de entrar los módulos que yo haya tenido en un ensayo, y eso ya internamente lo conforma en una curva maestra. Entonces va a hacer todo el análisis, yo sé que le voy a poder sacar jugo al método de diseño, porque me va a poder justificar el empleo de una mezcla fáltica modificada. Ahora, cuando quiero ver cómo tengo que comprar la guía ASTO 2015, me voy a la paginita de ASTO y me dice que son $7.000 anuales por licencia individual. Posiblemente muchos de ustedes lo puedan adquirir fácilmente, pero créanme que en la inmensa mayoría de los casos, municipios, alcaldías, o en los lugares en donde tranquilamente se puede usar mezcla fáltica modificada, este tipo de gastos no es justificable. Y si fuera justificable, además, el modelo es excelente y buenísimo y se justifica para emplearse en donde se desarrolló.
que justamente era el problema que yo les decía. ¿Por qué? Porque supónganse, una de las partes importantes son los módulos climáticos. Ellos lo que tienen para Estados Unidos y la zona de Canadá también, estaciones climáticas, entonces yo digo, mi obra va a estar cerca de tal estación climática, y entonces ya está, resuelve el problema, como un ejemplo, ¿no? Si yo lo quiero usar desde La Plata, en donde estoy yo en Argentina, lo que puedo decir es, bueno, hago un desfasaje de la obra de 6 meses, y olvidándome de que también la altura sobre el nivel del mar cambia el clima, olvidándome, lo cual no es cierto, digo, tomo con misma longitud, pero con una latitud de signo contrario, la estación climática que mejor me traiga de Estados Unidos, y más o menos resolver el problema. Lo que pasa es que si yo quiero trabajar en La Plata, caigo en el medio del agua. O sea que no resolví ningún problema. Y así como tengo ese problema, tengo toda otra serie de problemas más que llevan a poder utilizar este método, así como me lo venden en Latinoamérica. Y más allá del costo. Entonces digo, bueno, entonces ¿cómo puedo hacer? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer la aplicación manual, sencilla, acá en Argentina, y exactamente lo mismo se puede hacer en Bolivia, en el resto de Latinoamérica, de un análisis con un método de algún modelito de uso libre, como puede ser el WESLEA, en donde voy con el rango de temperatura que yo quiera, o una temperatura, o distintas temperaturas, a distintas velocidades, o a una única velocidad, como se me antoje, ir haciendo análisis parciales para llegar de alguna manera a una solución coordinada. Pero, ¿qué sucede con esto? Esto es un trabajo totalmente tortuoso si lo quiero realizar de ese modo. Es un trabajo que, aunque lo trate de llevar adelante mediante algún programita, alguna planilla o lo que fuera, se complica muchísimo. Para poder solucionar esto de alguna forma, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, acá en Argentina, Oscar Giovannoni y Marta Pagola han desarrollado el BACView, que es un método en donde uno puede incorporar de alguna manera estos conceptos, que cuenta con algún módulo climático, hay que ver la última versión disponible, cuáles tiene, que tiene con alguna herramienta en donde yo de alguna manera introduzco la mezcla fáltica modificada, y que me lleva a poder hacer un estudio en ese sentido. Pero es, como ustedes están viendo, no es una crítica, sino que es, ellos mismos saben que es así porque lo hemos hablado. Es algo hecho, desarrollado para gente que entiende qué es lo que está haciendo. Es un método de diseño estructural que requiere un mínimo de conocimiento bastante elevado para su aplicación. Por lo tanto, amplio rango de lo que podrían ser los empleos de los asfaltos modificados hoy en día, que ya es un material que tiene varias décadas, pero que le seguimos diciendo nuevo porque todavía no terminamos de resolver todo, un amplio rango de las posibilidades de empleo salen de lo que son las posibilidades de entender y poder llevar adelante un modelo con este tipo de programas. En Brasil existe otro modelo que de alguna manera permite, no es el apellido de nadie, no es Medina, no es el apellido de nadie, sino que es la sigla que tienen del método en Brasil, de método de dimensionamiento nacional, y entonces ahí está, tienen un modelo y permite ver otro de los parámetros importantes, que es de la fatiga, pero también hay que conocer bastante y además está calibrado para Brasil. Y si vamos al de Costa Rica, al del LANAME, que también es un centro de investigación muy importante, que seguramente algunos hayan escuchado nombrar, van a ver que tiene su método mecánico empírico para Costa Rica, en donde entran con clima, entran con modelo de desempeño, es decir, parámetros que yo ya de alguna manera mencioné y que les dejé ver, que podrían llegar a resolver el problema incluso con algunos de las herramientas complementarias, incluyen la curva maestra, ya sea a temperatura fija o a frecuencia fija. Pero está calibrado con climas que son los de Costa Rica, que se pueden parecer en cierto caso a algunas localidades nuestras, pero que posiblemente en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, no se asemeja. Por ejemplo, por la situación en cuanto a la latitud y la ubicación relativa respecto del Ecuador y de los trópicos. Ni hablar del tema que tienen
en gran parte de Bolivia con respecto a la altura sobre el nivel del mar, que no es comparable con modelos que tengan de otro lado. Y así puedo encontrar toda otra serie de modelos de ensayo, de diseño estructural, que pueden estar basados en elementos finitos, que pueden tener algún origen determinado, que pueden relacionarse con alguna empresa proveedora de cemento asfáltico en específico, o que sean relacionadas con alguna institución dada. O que sean planillas como las que nos comentaba recién Nadia, que son las que utilizan para los diseños estructurales mediante el PG3 en España. Entonces, ese es un gran tema. ¿Cómo puedo yo, de alguna manera, contar con herramientas que estén adaptadas a mis condiciones? Necesito algo de la parte climática de por medio. A lo que además debería sumar un problema que yo pasé por alto en su momento, que tiene que ver con las sistemáticas de ensayo para establecer ese módulo de respuesta. ¿Por qué? Porque ese módulo de respuesta no hay una, siempre nos pasa lo mismo. No hay una única sistemática. En España, en Europa, se utiliza una determinación de un módulo de rigidez que se trata de alguna manera de relacionar con el módulo resiliente. En la normativa se dice, en cierta versión, que es similar, pero se sabe que no es así. Y después está el ensayo de módulo dinámico, que es más de los estadounidenses, que también trata de alguna manera de reflejar el módulo resiliente, pero no es exactamente lo mismo. No me voy a meter en este tema. Hay gente que lo ha estudiado esto terriblemente, que tiene coeficientes de correlación y demás, pero que no es un tema 100% cerrado. Entonces, para agregarle al problema del diseño estructural, está también el problema de cómo caracterizo este módulo de respuesta en laboratorio asociado a mezclas asfálticas, en este caso del tipo modificada. En resumen y en conclusión a este lío que les he hecho y que se ha complejizado todavía un poco más con el tema de los cortes que tuvimos, que les vuelvo a pedir disculpas. Como estudiantes de ingeniería civil, tenemos que saber que este problema existe. Y ya sea que nosotros seamos los que tenemos que llevar adelante el diseño estructural, los constructores que materialicemos esta obra, o si estamos desde el punto de vista de los que debemos revisar esto, porque seamos un comitente privado o en representación del comitente que es el Estado, cualquiera sea nuestro rol, tenemos que saber que existen estas amplias, y lo pongo entre comillas, posibilidades de reflejar esto. ¿Por qué? Porque al existir tan amplio rango de posibilidades, en la práctica lo que se va a usar es buscar entre todos estos métodos aquel que de alguna manera me permita de mejor modo reflejar el objetivo de mi estudio. Entonces yo tengo que de alguna manera acotar esto y simplificarle la vida a los que están llevando adelante este tipo de tareas. Además, esto redunda en que entre lo que va haciendo la mejora en cuanto a tecnologías de los materiales, no puedan ser reflejadas de manera acorde y en el tiempo acorde, porque el método de diseño estructural que de alguna manera tiene que entender sobre esto, muchas veces no se ajusta tan fácilmente, no porque no haya gente que no lo estudie el tema, sino porque hay una dificultad de por medio, no se ajusta tan fácilmente a poder reflejar esa tecnología. Y eso lentifica la adopción de esa tecnología. Entonces tenemos que de alguna manera tender, con investigaciones y con iniciativas como esta, a poder de alguna forma impulsar un cambio en tal sentido. Y ese era el propósito que yo tenía más fuertemente con esta presentación, de poder mostrarles que existe un problema en este tipo, como un ejemplo de varios problemas que tenemos, y que siempre hay campos de investigación que tienen que ver con cómo nosotros tomamos los que nos vienen muchas veces impuestos hacia nuestras condicionantes locales. Espero, creo, haber sido medianamente claro como para dar lugar a algunos comentarios y algunas consultas, espero que sean. Les dejo ahí algunos contactos respecto de lo que es nuestro centro de investigaciones, el LEMAC, y también les dejo allí algunos de los contactos míos personales por si les pudiera ser de utilidad. Muchas gracias y quedo a la espera de comentarios.
Muchas gracias, doctor. Pueden hacer sus consultas mediante el chat o levantando la mano para tener una interacción directa y así les podemos habilitar sus micrófonos. Estimado doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Perfecto. Bueno, la primera parte de lo que trató de mostrarles es que hoy por hoy una mezcla asfáltica de cierto estándar mínimo, una mezcla asfáltica para uso a nivel estructural, hay mezcla asfáltica que no son del tipo estructural, se desarrollan a partir de ensayos que son convencionales y tradicionales y antiguos, o como lo quieran decir, como es el ensayo Marshall, pero que en las especificaciones técnicas en muchísimos países, y en muchos de los países de Latinoamérica, se han ido complementando con parámetros en cuanto a cómo se desempeña esa mezcla, que son los que se conocen como la performance de la mezcla asfáltica o como parámetros de desempeño. ¿Está bien? Ahora, cuando yo quiero incorporar y considerar mezclas, muchas veces los parámetros tradicionales no se modifican si utilizo distintos materiales, y sí se modifican los parámetros de desempeño. Pero los métodos de diseño estructural convencionales tienen en cuenta solamente esos parámetros convencionales y no los parámetros de desempeño. Para el caso particular que yo les quería mostrar, que esto se puede ver, por ejemplo, también con geosintéticos y con otros tipos de materiales que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, existe un mucho mejor desempeño, comportamiento para una mezcla asfáltica que tiene un cemento asfáltico modificado respecto de que cuando no lo tiene. Y además, obviamente, es más cara aquella mezcla asfáltica que tiene ese cemento asfáltico modificado respecto de aquella que tiene un cemento asfáltico convencional. Pero el método de diseño no está preparado para entender eso. No está preparado para entender que existe un mejor desempeño de la mezcla asfáltica modificada respecto a la convencional. Por lo tanto, cuesta más, pero no es justificable. No tengo una herramienta en donde yo diga, puedo usar menos espesor, o diga, a igual espesor, puede tener una vida útil un 50% más larga. El método de diseño que por reglamento suelo aplicar en muchos lugares no lo entiende. Entonces, tengo que recurrir a métodos de diseño estructural diferentes. Y cuando me tengo que meter en método de diseño estructural diferente, tengo que conocer mucho más del uso de los métodos de diseño estructural, porque no tengo mucha otra alternativa. Ahora, ¿qué sucede? Esto, que parece un tema súper complicado y que puede tener sus aristas súper complicadas, en la práctica la pueden estar usando alumnos que salen con formación de grado de manera muy sencilla. O sea, cualquiera de los alumnos que salga de aquí, sin necesidad de haber generado un posgrado ni de haberse dedicado fuertemente a la investigación, es probable que si se dedican a lo vial, en algún momento o tengan que hacer el diseño estructural de esa mezcla asfáltica, o tengan que, como empresa constructora, poder cotizarla porque quieren tener una mejora, o tengan que, como Estado o como comitente, decir, pero ¿por qué no usamos la mezcla asfáltica modificada si sé que es mejor? Y se van a encontrar con el problema este. No van a tener manera de justificarlo de una manera sencilla. Entonces, lo que yo les quería dar como valor agregado con esta charla es ver que existen vías, que esas vías fuertemente se sostienen en el concepto de la curva maestra. Entonces ya si le queda esa palabrita, curva maestra, el día que les toque resolver este problema van a empezar a investigar y van a investigar en torno a ese concepto, y que además nosotros como sociedad, a nivel latinoamericano, tenemos que tender, con iniciativas como esta, a ir solucionando el problema de justamente los ingenieros civiles que de alguna manera tienen que opinar sobre esto, dando herramientas, poniéndonos de acuerdo. Ahora, para llegar a eso, tenemos que, por decirlo de una manera muy poco elegante, jorobar desde distintas aristas. Entonces tienen que los alumnos pedirlo de alguna manera, los ingenieros que nos dedicamos a investigación en ciertos campos, en las universidades, lo tenemos que pedir de otra manera, desde las asociaciones y demás, para que haya un acuerdo y de esa manera se generen herramientas que nos puedan solucionar, como existen en muchos otros aspectos. En muchos otros aspectos existen herramientas de uso más difundido, incluso el propio método de diseño Marshall. En Europa no se usa.
Yo sé que hace tiempo que no. Pero en toda Latinoamérica se usa el método Marshall sin mayor problema. ¿Por qué? Porque se fue imponiendo de a poco. Entonces hubo toda una gestión detrás de eso para que un método de diseño de una mezcla asfáltica se terminara imponiendo. Bueno, en este caso lo que yo digo es, tenemos que hacer algo similar para solucionar otro tipo de problemas. Por ejemplo, el del empleo de los cementos asfálticos modificados. Hola ingeniero, ¿qué tal? Sí, en la aplicación de la lámina donde usted mencionaba todos los ensayos de Hamburgo que se realizaban, en esa parte no sé si nos puede dar un poco más de ampliación. ¿Es algo relacionado más a SuperPay, digamos, la ampliación de los nuevos ensayos que se están dando? Bueno, está clara la consulta, está muy bien. Puede ser que tengan alguna base SuperPay o no importa eso. Lo que hacen estos ensayos de esa lámina son de manera directa o a veces de manera con cierto grado de forma indirecta, valorar este aspecto en cuanto al desempeño que yo le decía. De ahí, de esa lámina, lo pasé un poquito rápido, ¿cierto? Había, por ejemplo, el Wheel Tracking Test, es un ensayo que permite ver la potencialidad de agüellamiento. Bueno, en la rueda de Hamburgo hace algo similar. Lo hace también bajo agua y en seco, el Wheel Tracking Test, por lo menos nosotros lo que tenemos especificado no es así. Yo lo pasé rápidamente porque les mostré luego lo que tenía especificado en Argentina como para darlo como ejemplo, nada más. Pero hay lugares en donde especifican la rueda de Hamburgo. Entonces, más o menos están tratando de medir más o menos lo mismo. El otro aspecto que es importante en cuanto a desempeño, ese problema de la deformación plástica se da en el rango alto de temperatura. ¿Está bien? Agüellamiento va a ser un deterioro que yo tendré en el rango alto de la temperatura de servicio de la mezcla. En el rango intermedio y en el rango bajo, más que nada en el rango intermedio, lo que pasa a la mezcla asfáltica es lo que yo espero que le pase. Ustedes saben que como diseñadores estructurales, nosotros somos una rareza los que hacemos pavimentos, porque cualquier persona que se dedica a diseñar algo estructuralmente, una estructura de un edificio, la diseña para que no se rompa. Nosotros la diseñamos para que se rompa, pero para que se rompa más o menos cuando nosotros queremos o suponemos que se puede llegar a romper, o el comitente le da el dinero como para poder hacerlo. Entonces, yo si a mí me dieran a elegir, yo diría que todos los pavimentos que yo diseñé se rompan por fatiga. ¿Cómo que se rompan? Y sí, bueno, porque se rompió por fatiga porque es para lo cual lo diseñé. Entonces, que es en el rango más habitual de temperatura. Y eso me lo puede analizar como desempeño, por ejemplo, la viga de 4 puntos, de manera directa, que es uno de los que está nombrado en esa lámina, o por ejemplo, algo que sí se usa por ahí más en Europa, que es la medición de la tenacidad, con la semiprobeta, que es una semiprobeta entallada, que es la ensayo SCB, también se lo conoce. Entonces, de alguna manera, con esos parámetros yo tengo lo que pasa en el rango intermedio. Y a baja temperatura, que también son las que espero que sucedan menos, tengo un comportamiento de fisuración térmica, también que tiene que ver con otra forma de deteriorarse, que no es ni el agüellamiento, la deformación plástica permanente, ni es el consumo de fatiga, sino que tiene que ver con lo que térmicamente le pasa a muy bajas temperaturas. Y eso trato de analizarlo, por ejemplo, con resistencia a tracción indirecta y algunos parámetros que me permiten analizar, o un análisis a fatiga, pero a muy bajas temperaturas, que me permitan saber qué es lo que está pasando en ese rango. Entonces, con esta respuesta súper larga que te estoy dando, Ariel, lo que te quiero decir es que, básicamente, por más que sean de SuperPay o vengan de donde provengan, la idea es que esos ensayos intenten en alguna parte de este rango de temperatura decirme algo sobre alguno de estos aspectos. Generalmente se reducen a eso. A deformación plástica permanente, consumo de fatiga y fisuración térmica. Espero haberte dado una respuesta más o menos en línea. Gracias, Inge. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación y por a los participantes que están preguntando.
Gracias también por responder las inquietudes que surgieron. Y vamos, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Y vamos a dar paso a las palabras de cierre y agradecimiento por parte del secretario de investigación desde Cochabamba, Alex Isaac Arrazola Brañez. Adelante, Alex. Bien, muy buenos días. En representación de la directiva de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil Univalle, de la sede de La Paz, de Cochabamba y de Sucre, extender el cordial agradecimiento a los y las participantes, y en especial al departamento académico, a la dirección de investigación, a la dirección de difusión y a los ponentes, quienes nos brindaron su tiempo y espacio el día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana en el último día de las jornadas técnico-científicas con excelentes ponencias. Sin más que decir, deseándoles una excelente jornada, me despido y hasta pronto.